Buenos días, tardes, noches, o sea cual sea tu posición en la Tierra con relación al Sol en la que me estés viendo. Y bienvenido al canal de Ciencia, Astronomía y más. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante dentro de la sección de sociedad. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Fue realmente el coronavirus creado en un laboratorio como todas estas teorías conspiranoicas dicen? Bueno, les adelanto, no lo fue. Sin embargo, quédense en el video para ver todos los argumentos que sustentan esta teoría. En este video voy a hablar de tres cosas. La primera, ¿cómo es que el coronavirus ha afectado a China? La segunda, ¿cómo es que el coronavirus ha afectado a la economía mundial? Y la tercera, ¿cómo es que la economía mundial afecta a China? Recordemos que China actualmente es la segunda potencia económica de todo el mundo. Pero ¿cómo es que logró todo esto de ser la segunda potencia económica mundial después de que tuvo una crisis tan grande desde el 2008? Recordemos que en esta crisis el PIB bajó bastante, llegando a ser un país de segundo y tirando a tercer mundo. Fue una crisis económica bastante grande y esto fue obviamente muy malo para China porque los productos ya no se encontraban, la inflación de su moneda nacional era gigante y demás cosas. Ahora veamos China hasta el 2019. China hasta el 2019 había tenido uno de los incrementos del PIB más grandes que se han visto en toda la historia. Podemos decir que el PIB subía en 6,2% cada cierto tiempo. Si tú vas sumando y sumando todo el tiempo que estuvo con ese incremento, China llegó a pasar de un país que estaba en vías de ser tercermundista hasta un país muy grande con una economía muy fuerte como la que tienen ahora o la que tenían antes de la pandemia del coronavirus. Ya vamos a ir a eso. ¿Cómo es que China logró todo este modelo? Bueno, este modelo de economía de China no se basa en la inversión nacional. Recordemos que, por ejemplo, en la depresión, nosotros pudimos apreciar que debido a que quitaron los préstamos hacia otros países y no se podía exportar, la economía de Estados Unidos cayó aún más. Pues China lo hizo al revés. Gracias a que comenzó a exportar y a hacer préstamos hacia otros países, todos estos intereses que generaban inyectaban una cantidad gigante de capital hacia China. Entonces, todo lo que se basa en China es en la producción de artefactos tecnológicos, producción de ropa, se basa en exportación y en tratados comerciales con otros países. Y tú me dirás, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la pandemia? Bien, ahora les he explicado todo lo que ha pasado con China para que pueda ser una de las potencias mundiales que es ahora. Ahora iremos qué fue lo que afectó en el coronavirus a China. Además de obviamente todas las vidas que se perdieron, estamos hablando de miles y miles de vidas de seres humanos, que es algo muy importante. Lo que analizamos hoy es la economía. ¿Qué pasó con la economía de China por culpa del coronavirus? Pues sabrán ustedes que China bajó su PIB bastante debido al coronavirus. Y esto generó una crisis mayor a la que hubo en el 2008. Así es, China, aunque tiene ahora la economía más fuerte y ya no caerá hasta tal punto en el que parezca que vaya a ser un país tercermundista o que sea un país de segundo mundo, que en este momento lo es debido a su economía, pueden recuperarse bastante rápido una vez pase esto de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, a largo plazo no va a afectar tanto, pero en este momento, comparándolo con la crisis del 2008, está incluso peor los porcentajes de baja del PIB y etcétera. Entonces, ¿por qué se da esto en China? Porque todo su modelo político y económico se ve afectado por el coronavirus. El coronavirus destruye totalmente todo lo que es el modelo político y económico de China, porque China, como ya les dije, basa todos sus importaciones y exportaciones, todo su dinero están basados en hacer tratados con otros países y comerciar con otros países. Incluso la guerra económica que había entre China y Estados Unidos, muchos dicen que por esto salió el coronavirus, para que separara la guerra económica de China contra Estados Unidos. Pero no, esto es una total mentira, porque Estados Unidos es uno de los principales mercados de China. Entonces, si es que Estados Unidos no tiene para comprar cosas extranjeras, China no tiene a quién vender.
puede vender a otros lados del mundo, pero el coronavirus ya está probado que ha afectado la economía de todo el mundo con esto de las cuarentenas y etcétera. Sabremos que la gente cuando está encerrada no es que pueda producir mucho, ¿no es cierto? Es decir, sí, existen alternativas como el teletrabajo y demás cosas, pero ¿de verdad creen que producen lo mismo? En la mayoría de países incluso las personas están recibiendo el 10% de sus sueldos, la mitad de sus sueldos están entre eso de ahí, entre esos porcentajes, y en China y en la mayoría de países primermundistas que son los principales compradores de China, están también afectando bastante, ya que sus economías se han reducido brutalmente. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, la misma China, varios países europeos, todos han sido muy golpeados por el coronavirus, ya que para evitar contagios se ha tenido que detener, por así decir, un poco las actividades económicas de estos países. En conclusión del segundo punto y del primero, como primero, China tiene que vender a otros países para que su modelo económico sea sustentable. Y el coronavirus ha hecho que otros países no puedan comprar. Entonces, ahora viene el tercer punto. ¿En qué ha afectado toda la situación mundial a China? Después de haber analizado el modelo político y económico de China, ahora tenemos que analizar cómo es que el coronavirus lo afecta. Ya sabemos que no hay compradores, pero ¿esto qué produce en China? Aunque pueda sonar obvio, la falta de compradores produce falta de demanda. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la falta de demanda? Así es, falta de producción. La falta de producción no es solo consecuencia de la falta de demanda, sino que además es aún mayor debido a que la gente está encerrada en sus casas y existe falta de trabajadores. Ahora, esto a China le ha afectado de sobremanera, pero otra cosa que también ha afectado a China es que como todos sus modelos políticos, todas sus formas de ganar dinero tenían que ver con exportar cosas, al no poder exportar nada, no puede ganar dinero para poder producir. Y como no produce nada, tampoco puede exportar nada. Entonces, si es que hay algún país que requiera algo, por ejemplo, las mascarillas, el alcohol y etcétera, China ha bajado de sobremanera, ha bajado demasiado todo lo que sería la producción de estos objetos debido al coronavirus. En conclusión, China no puede vivir sin el resto del mundo. Y el coronavirus afecta al resto del mundo. Si China quisiera hacer algo para aumentar su economía, lo peor que podría hacer sería afectar al resto del mundo. Ahora tenemos la opción de que el coronavirus haya brotado en un laboratorio, que se haya creado en laboratorio como experimento a partir del SARS, etcétera, etcétera. Y esto para mí es totalmente falso. Primero, porque recordemos que el laboratorio del que acusan los medios, como por ejemplo Estados Unidos, a China es un laboratorio P4, es decir, tiene un nivel de seguridad altísimo, muy difícil de romper. Y ahora solo piensen esto. El coronavirus, si es que estuviera embotellado, porque así es como se producen los virus, vienen como en tubos de ensayo, habría sido transportado con otras varias cajas de diferentes virus muy contagiosos, como lo pueden ser el ébola, que también se trabajaba, el SRAS, que también se trabajaba dentro de ese laboratorio. ¿Y por qué entonces no ha habido brotes de esas enfermedades también en China? A ver, es verdad que China puede estar ocultando información, porque eso no es conspiranoico, eso es ya casi un hecho. China tiene todo el poder como para ocultar información sobre las muertes, los contagios y demás cosas que puedan estar pasando. Pero yo, a mi parecer, no me parecería que pueden ocultar la información de brotes como el ébola o el SRAS, que ya deberían haberse contagiado a otros países. Y como sabemos, ocultar información de muchos países ya es algo mucho más difícil que ocultar información de solo un país. Genéticamente hablando, ¿por qué es imposible que el coronavirus, o al menos muy poco probable que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio?
Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que el coronavirus es un caso de zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? La zoonosis es cuando un virus pasa desde un animal hasta un humano. Y esto no se puede generar de forma artificial, ya que es un proceso totalmente natural. Aunque se haya creado artificialmente para un animal, esto no tiene mucho sentido porque ya sería que naturalmente mutó para cambiar un humano. Y díganme ustedes con qué objetivo se crea un virus para un animal, porque nunca hay la certeza de que se dé el caso de zoonosis, ni siquiera pudiendo alterar genéticamente el virus. Y ahora también es que varias universidades de Estados Unidos, como lo podrían ser la Universidad de Tulane de Estados Unidos, ya han hecho varias investigaciones que desmienten el coronavirus. La principal fuente para creerse esta teoría conspirativa fue que Donald Trump dijo que el coronavirus era creado en laboratorio. Sin embargo, en palabras del doctor Robert E. Gary, quien es un profesor en esta universidad que acabo de mencionarles, pudimos determinar que a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus, no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. Igualmente hay más medios como del infectólogo californiano Christian Andersen, quien dice que el SARS-CoV-2 se generó a partir de un virus de murciélago que fue secuenciado después de que comenzó la pandemia. Además, este virus es solo un 96% similar al SARS-CoV-2. No es posible completar esa distancia genética, es decir, el 4% no podemos nosotros completarlo en un laboratorio. Aunque suene muy poco, el 4% que queda entre el virus de murciélago y el virus de humanos es imposible de codificar en un laboratorio porque no tenemos la tecnología para eso. Además, también podemos ver como la revista Nature Medicine, que es una de las revistas más importantes de medicina, que artículos como una aproximación al origen del SARS-CoV, que es por el doctor Robert F. Gary, y que dice básicamente lo que les he contado, que por ejemplo el SARS-CoV, que es el virus que venía antes, en el que estamos actualmente, es el SARS-CoV-2, ya ha existido desde mucho tiempo antes del SARS-CoV. Y además el MERS, que es otro virus que produce síntomas similares al coronavirus, ya existía desde mucho tiempo antes de que comenzara esta pandemia. Sin más, les dejo con una frase del doctor Robert F. Gary, quien fue uno de los principales en desmentir estas teorías conspiranoicas, y dice así: la naturaleza encontró una mejor manera de lo que cualquier humano podría haber diseñado para crear este nuevo virus, confirmando una vez más que todas las teorías conspiranoicas son falsas. Sin más que decir, me despido. Recuerden que yo les dejo los links para que ustedes puedan investigar por cuenta propia, que no se crean todo lo que les digo. Les dejo los links en la descripción y nos vemos hasta el siguiente video. Recuerden darle like, suscribirse y compartir para más contenido de este tipo.